Bendiciones a todos mis hermanos. Bueno, aquí presento el resumen de la clase pasada, la carta de Jesús a la iglesia de la Odisea. El carácter de la ciudad de la Odisea. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. La Odisea era una ciudad importante, una ciudad rica, con una población significante de judíos. Como las demás ciudades en la región, esta era un centro también a la oración al César. La ciudad fue devastada por un terremoto, hubo muchos daños, pero los lodicenses básicamente se levantaron, no necesitaron ayuda del gobierno, del imperio, ellos mismos con sus recursos construyeron la ciudad. Entonces ya vemos el aspecto, obviamente las finanzas que manejaban, era una ciudad bastante próspera. El principal suministro del agua venía de un acueducto de 6 millas de las aguas termales de Heriápolis. Debido a que las aguas venían del agua termales, esta llegaba tibia, la cual no era apetecible. La iglesia en la Odisea es mencionada por Pablo de una manera no favorable en Colosenses 2:1, 4 y 4:16. Jesús se describe a sí mismo a la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. He aquí el amén. Dice esto. Jesús es el amén, el así sea. Él se, él, él, él se ha hecho, como en 2 Corintios 1:20, dice, porque todas las cosas de Dios son en el sí y en el amén. Jesús es la personificación y la afirmación de la verdad de Dios. Entonces, lo que Jesús sabe sobre la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío, caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, básicamente, es la referencia que se hace aquí y es la mención que se le hace a la iglesia. Ojalá fueses frío o caliente. También apunta a otros aspectos de la tibieza, como una ilustración de inútil. El agua caliente sana, el agua fría refresca, pero el agua tibia no tiene ninguno de los dos usos. Es como si yo le dijera, si ustedes fueran calientes o fríos, yo podría hacer algo con ustedes, pero tibio, eh, ¿verdad? Entonces, si eres tibio, te vomitaré de boca, ¿verdad? Cualquiera que tome agua tibia le da náusea, le da ganas de vomitar, porque eso es lo que produce el agua tibia. Entonces, básicamente es el mensaje que le está dando aquí, a que salgan de esa tibieza espiritual y de esa manera puedan ser calientes, estar en ese fuego. El nombre de la Odisea significa gobierno del pueblo. Esta iglesia representaba bien la iglesia dirigida por la mayoría en lugar de Dios. No dependían de Dios, dependían de su conocimiento, su ideología, su filosofía, y no tenían esa dependencia plena delante de Dios. La ciudad de la Odisea era famosa por su riqueza, pero los cristianos de la ciudad estaban espiritualmente desventurados. Miserable y pobre. La Odisea era famosa por su ungüento, sus ojos, pero los cristianos de la ciudad estaban espiritualmente ciegos. La Odisea era famosa por su ropa fina, pero los cristianos de la ciudad estaban espiritualmente desnudos. Una exhortación general para aquellos que oigan. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Debemos de oír lo que el Espíritu Santo dice aquí, porque Él le habla a las iglesias, incluyendo a nosotros. Que Dios nos libre de la confianza propia de un compromiso tibio, de la cual marcó a la iglesia de la Odisea. Y a manera de evaluación, ya vemos todas las iglesias, la iglesia de Éfeso, básicamente deseada, la esposa, trabajadora y paciente, resistente y sufrida. Has dejado tu primer amor, descuidó su lugar, se le invita a arrepentirse o se le quitará el candelero si no se arrepiente. El quitar el candelero había explicado de que deja de ser la iglesia de Dios y pasa a ser una organización más. El que venciere comerá del árbol de la vida. La iglesia de Esmirna, ungüento, perseguida. De esa manera, a pesar de que su pobreza era rica, probada para resistir, para recibir la corona, y sinagoga de Satanás. Habían judíos también que atacaban a la iglesia, o algunos se hacían pasar por judíos también. Entonces, en ese término. Promesa, al que venciere no sufrirá la segunda muerte. Y se es comparada con la parábola del trigo y la cizaña. Pérgamo, casamiento de la descuidada. Iglesia se une al Estado a través de Constantino, el trono de Satanás y fidelidad. El trono de Satanás, por lo que en la ciudad había una imagen dedicada a un emperador y de esa manera se le cataloga así. No se le pide tropiezo, falsa doctrina de los ídolos, arrepiéntete, vengo pronto.
Y al que venciere le daré a comer del maná escondido y una piedrecita blanca y un nombre nuevo. La piedrecita blanca implica un premio, especie de un reconocimiento que se le daba a esta iglesia por su valor. Era un premio que se le dan los antiguos atletas por representar la ciudad, se le daba una premiación. Entonces aquí está implicando de que somos como esos campeones de Dios, que nos da esa bendición, esa recompensa porque hemos perseverado, obviamente, en su palabra. Tiatira, aquella que está cansada de sacrificar a la iglesia negligente. Sus vicios no la consolaban, servicio, amor y fe. Tiene a Jezabel, prostitución y engaño, tiempo para arrepentirse, pasará la gran tribulación, reconocerá al Señor demasiado tarde. Al que venciere le daré autoridad y la estrella de la mañana, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el término Jezabel significa también falsa doctrina y falta de sometimiento. Entonces, básicamente es la terminología aquí en este aspecto. Sardis, los que escaparon, cubridora del poder de la redención. Y de esa manera advertencia, estás viva, pero estás muerta. Sé vigilante, no eres perfecto. Acuérdate, los fieles andarán conmigo. Al que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Y de esa manera, Sardis también era una ciudad bastante próspera. En el año 350 a.C. se acuñó la primera moneda. Recordemos que antes de esa fecha, 350 a.C., la moneda hacía intercambio, trueques. Si alguno tenía vaca, otro tenía ovejas, entonces intercambiaban vaca por oveja, no existía la moneda, pero en el año 350 a.C., la primera ciudad que inventa la moneda fue Sardis, y de ahí se distribuye en el mundo entero como tal. Entonces, obviamente, para los tiempos, cuando escribe Juan, ya Sardis tenía gran capacidad económica, gran liquidez, y era una ciudad próspera, igualmente la iglesia. Entonces, una advertencia a esta iglesia que de esa manera mirase a donde había caído y de esa manera permaneciese fiel delante de Dios. Que esta iglesia pudiese analizar su pobreza espiritual. O sea, era rica materialmente, pero tenía que analizar esa pobreza espiritual y que tenía que también ser rica espiritualmente. Entonces es el desafío como tal a esta iglesia. Filadelfia, amor fraternal, la iglesia perseverante, iglesia ideal. Comienzo de la evangelización mundial. Tus obras, poca fuerza, has guardado mi palabra, no has negado mi fe. Una puerta abierta, se postrarán a tus pies. Yo te he amado, te guardaré de la prueba que sobrevendrá en el mundo entero. Entonces, es una iglesia que a pesar de las crisis, Dios había una puerta para que predicara la palabra. ¿Verdad? Y que de esa manera, esas puertas siguen abriendo en otros tiempos. A pesar de los problemas, Dios abre puertas para predicar más y más la palabra de Dios. La Odisea, el juicio del pueblo, la iglesia indiferente, la iglesia de apariencia, pensaba que era rica, pero era pobre, pensaba que tenía poder, pero no tenía ya el Espíritu Santo, era tibio, sería vomitada. Se descubrirá tu vergüenza, sé celoso y arrepiéntete. Le invita a abrir la puerta, al que venciere se sentará conmigo en mi trono. Y de esa manera es el mensaje que se le da como tal a esta iglesia. Y bien, para la próxima clase vamos a hablar de Apocalipsis 4, que es la adoración celestial. Que mi Dios santo le bendiga.